Micrófono. Díganme ahora si se escucha, por favor. Ahí activé un micrófono, pero ni siquiera sé si es el micrófono correcto. José, díganme todos si alguien está escuchando algo, por favor. Ah, yo creo que ahora sí. Yo creo que ahora sí. Díganme, por favor, los sonidos del silencio. Ya, no escuchan nada. Milagro. Ahora sí, perfecto, ya, súper bien, qué bueno. Había que, como les decía, estoy transmitiendo vía OBS, estoy conociendo el programa. Prácticamente ninguno de mis estudiantes ha llegado al salón, no sé si andan perdidos buscando la sala o, a ver, no se escucha nada y tampoco lo veo por Face. Ahí sí, eso es. Em, Bien, vamos a esperar a que todos se acomoden porque esto es nuevo para todos, ¿no? Ahora entiendo que tengo audio. Me están preguntando que no se escucha. No se escucha, no se escucha. El resto ya se oye, ahora sí. Bien, bien, bien. Tengamos paciencia, hoy día es sábado, ténganme el doble de paciencia para poder hacer esta transmisión, porque no sé qué está ocurriendo en otros lados. Quizás no fue una buena idea practicar esto ahora, ¿no? Pensándolo bien. Pero tenía que ser una prueba sí o sí. Ya, ahora sí, bien, Roberto. Muy bien, están llegando ya a el salón principal de clases. Ahora lo veo y lo escucho. Perfecto, súper bien. Bueno, mientras tanto vayan abriendo sus Biblias en Romanos capítulo 15. Hoy día vamos a ir del versículo 16 en adelante, porque ayer no alcanzamos a revisar bien el versículo 16. Entonces vamos a revisar ese texto hoy día. Hoy echo de menos a Felipe, echo de menos a esta Alejandra, Eduardo Javier está bien, muy bien, están llegando todos. Echo de menos a Felipe, echo de menos a varios, ¿ah? Así que, bueno, queda un minuto y vamos a arrancar. ¿Y cómo estamos por Facebook? Súper bien, ya. Haciendo pruebas hoy día, pruebas en OBS de transmisión porque vamos a empezar a hacer la comunidad de transmisiones, la reflexión del domingo la estamos haciendo desde la semana pasada por acá, entonces estoy haciendo pruebas y todo, entonces perdónenme, ustedes serán hoy día los cobayos, incluso yo también seremos todos cobayos del OBS para hacer esta transmisión. Lo mismo me pregunto yo, ¿dónde está Felipe? ¿Dónde está Miguel Ángel? ¿Dónde está María José que los sábados se conecta? ¿Dónde están todos? ¿Ah? Saludos desde la hermosa e infectada ciudad de Iquique. Infectada ciudad de Iquique. Bien. Eh, Alfonso dice, hago una clase bonita para que la copien 2 semanas. Ya. OBS, querido Eddie, es un programa que están ocupando todos hoy día para hacer transmisiones online. La gracia que tiene es que se maneja como una especie de editor de video en vivo y puedes transmitir por múltiples plataformas al mismo tiempo. Tiene su gracia, es gratis también, no es difícil de ocupar, hay varios tutoriales en internet. Entonces vamos a empezar a verlo desde ahí. Ya. Miren, vamos a comenzar con la clase a ver qué resulta. Yo ni siquiera sé si estas clases quedan grabadas o no. La verdad es que no lo sé. Si no quedó grabada, voy a tener que repetir la clase de nuevo para no perder el hilo de la lista de reproducción de romanos que tengo en YouTube. Así que ahí vamos a ver qué es lo que ocurre. Benjamín Almendras dice, te escucho y te oigo perfecto, de ahí a que esté de acuerdo contigo. Oye, Benjamín, hoy día estás de cumpleaños. Si estás de cumpleaños, te envío un enorme abrazo
a la distancia, que tengas un lindo y feliz cumpleaños, que lo pases bien, que sea una jornada espléndida para ti junto a los tuyos. Ya, si sienten pasos y todo, viene bajando, ¿quién viene bajando? Viene bajando Gabriel acá y seguramente pasa de su cama a la cama de los papás, ahí, ahí va. No trae el gato en esta ocasión. Ok, vamos entonces a lo que nos depara el día de hoy. Vamos a ir a Romanos capítulo 15, pero como quiero probar el OBS, entonces lo primero que quiero comentarles es que quiero agradecer a Alfonso, y ahí aparece la imagen de Alfonso. Ah, esto me está gustando. Ahí está la imagen de Alfonso y le quiero agradecer porque él está también teniendo su propio proceso reflexivo respecto de Romanos y él también tiene una página en YouTube que se llama La Biblia bajo los lentes, donde él hace reflexiones bíblicas también súper interesantes. Y ayer me comentó y me envió este video de la reflexión que hace acerca de Romanos 12, que ahí nos habían quedado algunas cositas medio dando vuelta y él se encargó de develar el misterio. Así que, bueno, ahí está la imagen de mi querido amigo Alfonso, para que ustedes también lo puedan ver en YouTube. Así que, súper bien, a mí me encanta que estén todos eh, trabajando y practicando, estudiando y reflexionando la carta de Pablo a los romanos. Me parece súper bueno porque el objetivo de este curso es justamente eso, provocar la discusión, ¿no? Por supuesto que hay personas que esto les incomoda un poco. Primero que nada porque la esencia de la religión es la repetición. O sea, las personas que les gusta el mundo religioso y que se sienten cómodos o cómodas en el mundo religioso es porque la repetición les da seguridad. En la repetición de la repetición ontológica les da seguridad. Por eso se dice que la gente es religiosa, ¿ya? Porque todos los domingos hace lo mismo, se viste de la misma forma, etcétera. Entonces, la esencia de la religión, en términos sociales, no en términos filológicos, la esencia de la religión es la repetición. Eh, y por ende, los movimientos más grandes religiosos son los movimientos de repetición espiritual más grandes, ¿no? Entonces, a mayor repetición del rito, se encuentra mayor seguridad. ¿Mm? Y esto se aplica desde el punto de vista de la arquitectura, o sea, vamos al mismo templo, nos sentamos en el mismo lugar, miramos hacia el mismo lado, hacemos las mismas genuflexiones en el mismo momento del culto, etcétera. Eso es por un lado, pero por otro lado también está la repetición doxológica, ¿no? O dogmática. ¿Qué significa esto? Que puedes pasar 20 años en la iglesia y te van a seguir repitiendo los mismos conceptos. De hecho, por eso te mantienes ahí. Cuando surge el problema es cuando uno de estos dos elementos, ya sea el arquitectónico, por lo tanto el físico, o ya sea el teológico, por lo tanto el mental, se mueve de donde tú estás, entonces provoca una crisis. Entonces, hay gente, por ejemplo, que se va del plano físico, es decir, se va de la iglesia, cuando el pastor se le ocurrió, por ejemplo, tener una nueva liturgia, ¿no? Eso ocurrió mucho en Latinoamérica hace varios años atrás ya, cuando pasaba esto de que algunos pastores se empezaron a enamorar los movimientos de los movimientos más carismáticos y cambiaron la liturgia, esa liturgia que podían tener un poquito más estructurada, la cambiaron por una liturgia con guitarra, con batería, con bajo, con teclado, etc. Entonces la gente que estaba acostumbrada a un círculo, ¿cierto?
a un círculo virtuoso, físico y arquitectónico de estar siempre en el mismo lugar con la misma liturgia, no supieron qué hacer con eso, entraron en crisis y se fueron. Otros les gustó, por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué una persona puede eventualmente pasar de un estado a otro? Porque algo del elemento religioso se mantiene. Entonces, por eso a mí hoy día me encanta ver a iglesias súper modernas, ¿no? Eh, Muy modernas, con una música moderna, con pastores que se visten modernamente, con un lenguaje moderno, etcétera, pero con una teología de hace 200 años. Eso significa que en el fondo hay un cambio estético, pero no un cambio del pensamiento. Y por eso la gente se mantiene ahí. Eh, Así que desde esa perspectiva, este curso no es religioso. No es un curso repetitivo, ¿no? No es un curso que les va a decir lo mismo, sino que es un curso que explora podríamos decir, la tensión que significa salir de los dos planos religiosos, las dos anclas, las dos columnas, podríamos decir, las dos columnas que sostienen la vida de una persona religiosa. Por un lado, fíjense que algunos, incluyéndome a mí, ya entramos en crisis cuando no estamos en el romano móvil. Fíjense cómo el romano móvil se transforma en un símbolo de la religión del templo, es decir, el mismo lugar todos los días. Y seguramente usted toma la clase en el mismo lugar todos los días, porque somos religiosos, nos da seguridad las cuestiones repetitivas. Pero por otro lado, nos acercamos al texto de Romanos desde una perspectiva de la teología de contexto, es decir, una teología dinámica de hoy, con preguntas de hoy día y con conclusiones de hoy día, y eso alguno como que lo saca de ahí porque, por supuesto, de un estudio de Romanos se esperaría que el centro del estudio de Romanos sea la ira de Dios y la justificación por gracia, ¿no? Eso es lo que se esperaría. Pero nosotros, obviamente, nos encanta explorar otros lugares y otros mundos respecto de eso. Así que, Bessie, esperamos volver en algún momento al Romano Móvil para volver a nuestro sitio religioso eh, para, mm, para poder continuar nuestro estudio. Bien, para volver aquí, miren, al Romano Móvil. Todo eso lo puedo hacer ahora con OBS. ¿Ah? Volver al Romano Móvil. Bueno, vamos a Romanos capítulo 15 y vamos a partir del versículo 16 el día de hoy. Dice, voy a leer el 15-16 para darle contexto. Sin embargo, les he escrito con mucha franqueza, estoy leyendo la NBI, porque le he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos, como para refrescarles la memoria, me he atrevido, dice Pablo, a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio. Fíjense, Pablo, esto es como una excusa, ¿no? Es como que si yo tuviera que parafrasear esto, es como que dijera, los he tratado bastante mal, he sido muy duro con ustedes, pero esto era necesario por causa de la gracia que Dios me dio para ser ministro de Jesús a los gentiles. Aquí ya partí con el 16. Fíjense cómo dice lo siguiente. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu. Súper, súper interesante lo que dice el texto en este lugar. Sumamente interesante. Vamos viéndolo desde el punto de vista del texto griego también. Miren, dice el versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. El texto griego dice el leiturgon o el leiturgón, ¿no? Que significa el liturgo. De ahí proviene la palabra liturgia. Por eso, en la tradición, por ejemplo, luterana, esto se le llama servicio a Dios. El culto se le llama servicio a Dios. Si Emi está todavía ahí junto a nosotros, si me puedes decir cómo se dice servicio a Dios, Gottesdienst, ¿no? No, por favor, si lo pudieras anotar ahí, porque no quiero decir una barbaridad en un idioma que no hablo, pero quiero que ustedes también vean desde esa perspectiva. El culto en la iglesia luterana se llama servicio a Dios, ¿no? El servicio a Dios. Entonces,
el texto griego habla de la palabra de leiturgón, ¿no? El liturgón. Es decir, que fíjense, es como que Pablo está viendo que el mundo es como una especie de culto, ¿no? Como que el mundo es una especie de servicio a Dios. El culto es como el mundo es como un gran templo. Entonces él dice que él es el liturgo de Jesús para los gentiles. Está ocupando un lenguaje relacionado absolutamente con el templo. Es un lenguaje absolutamente templocéntrico. No voy a decir templario para que nadie se pase ninguna película respecto a este curso. Entonces muchas gracias, Emi. Gottesdienst. Así se dice. Estábamos bien entonces. Gracias, Emi. Entonces Pablo parece que tiene en mente que el mundo es un templo y él es el liturgo. Ya, él es el liturgo encargado de la predicación del Evangelio. ¿Ya? La predicación del Evangelio. Dice, ministrando, ¿ya? Liturgón Christo Jesús, o Jesús, ¿no? El Evangelio de Jesucristo, ¿no? El Evangelio, y después dice, ministrando el Evangelio de Dios, ¿no? El Evangelio de Dios. Recordemos que esto tiene que ver con las primeras clases que tuvimos, que Pablo hace un juego sumamente interesante, no sé si llamarle juego, pero esto es lo que ha dividido prácticamente todos los teólogos que han estudiado a Pablo durante la historia de la iglesia. Y es que, lo dijimos al principio del curso, en la introducción, si no me equivoco. Para Jesús, el Evangelio era la liberación de los yugos religiosos y sociales del ser humano de su tiempo. No hay ninguna forma de decir esto de otra manera. Era así, ¿no? O sea, para Jesús el Evangelio, y por eso era una buena nueva, ¿no? El Evangelio es liberar a las personas de los yugos religiosos, de los yugos teológicos y de los yugos sociales. O sea, la liberación era completa en el ser humano. Y por lo tanto tenía que ver con cuestiones teológicas, es decir, oíste que fue dicho, mas yo os digo, a ustedes le enseñaron, pero yo les voy a enseñar una nueva interpretación, tiene que ver con eso, tiene que ver con la acción social de la gente en ese tiempo, refería, por ejemplo, a los enfermos, en donde los enfermos, lamentablemente, los paralíticos, los ciegos, etcétera, eran puestos al lado de la sociedad, prácticamente ahí en la zanja para pedir limosna y poder vivir. No tenían ninguna otra alternativa ni ninguna otra posibilidad si eran parte del pueblo pobre además. Entonces Jesús libera teológicamente y Jesús libera socialmente. Para Jesús, eso es el Evangelio. Pero Pablo después va a transformar a Jesús en el Evangelio. Es decir, pasamos del logos a la persona. Pasamos del logos, que es el Evangelio, la palabra, la ética, el mensaje, que es el Evangelio, de pronto lo transformamos en la persona. Y Pablo, cuando habla del Evangelio, entonces transforma a Jesús como el Evangelio de Dios. Esto ha dividido a los teólogos desde hace 2000 años. Entonces, desde ahí, algunos van a decir que en realidad Pablo creó el cristianismo, y de alguna manera tienen razón al decir que Pablo transformó a Jesús en una especie de símbolo religioso. Mientras que para Jesús el Evangelio no era él. Él nunca dijo, aquí vengo yo, soy el Evangelio, ¿no? Como tampoco nunca dijo que él venía y era el Mesías, ¿no? Esas son conclusiones teológicas que sacarán después la iglesia. Entonces Jesús viene y dice, miren, yo les traigo las buenas nuevas. Y la gente decía, uy, ¿cuáles son las buenas nuevas? Que bueno, les traigo para empezar una interpretación teológica que los va a liberar. ¿En serio? Ya, súper bien, felices todos. Pero Pablo transforma a Jesús en el Evangelio por una razón evidentemente, eh, podríamos decir, si Pablo se considera a sí mismo el enviado a los gentiles, él sabe muy bien que ir a predicar una ética no sería nada nuevo, por un lado. Ir a predicar, miren, seamos buenos, amémonos unos con otros. La verdad es que todo el mundo sabía eso, ¿no? Eh, por un lado es eso. Y por lo tanto, por otro lado, también sabe Pablo que ir a hablar de un Jesús judío, ¿no?
a un pueblo que se consideraba elevado, ¿no? Un pueblo, los romanos, el imperio romano que se consideraba un imperio elevado, cultural, filosófica, económicamente, tampoco era como, entonces Pablo como que al parecer transforma a Jesús en una especie de imagen, ¿no? En una especie de imagen que pudiera calzar en el resto del mundo. Bueno, esto ha dividido a los teólogos durante muchísimo tiempo y hasta el día de hoy siguen habiendo teólogos que dicen, de hecho hay un libro que se llama Pablo, el creador de mitos, ¿no? Entonces, hasta aquí incluso afamados historiadores como Antonio Piñero también sigue la misma línea, dice, bueno, en realidad Pablo creó el cristianismo, ¿no? Pablo creó esta idea teológica, etcétera, bla, 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 bla. Entonces aquí nos topamos nuevamente con este texto. Déjenme ver si hay alguien que ha escrito algo en algún lado. Aquí está Lisette, buenos días, Lisette, y en... eh, ah, ya, estamos bien entonces. Bueno, eso es un tema relacionado con Pablo entonces. La Reina Valera dirá, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles sean una ofrenda agradable santificada por el Espíritu. ¿Ven? Parece que Pablo está pensando en términos de que el mundo es un gran templo. Él es un ministro, es un liturgo y la gente será la ofrenda. Ahora, aquí lo estuvimos conversando en la mañana con mi amigo Alfonso. Este amigo Alfonso, me gusta OS, tiene cosas interesantes. Con mi amigo Alfonso, porque resulta que hay textos bíblicos que difieren un poco respecto de quién es la ofrenda, ¿no? La Reina Valera dice para que los gentiles les sean ofrenda agradable, pero Guillermo Yuneman dice lo siguiente: para ser yo ministro de Cristo Jesús para las gentes, administrando el Evangelio de Dios. Me encantaría detenerme en esta palabra administrando, ¿no? Eh, pero no lo vamos a hacer. Para que se haga la oblación de las gentes acepta. Yuneman escribe así, ¿no? Escribe sintácticamente muy literal. Entonces, para que la oblación de las gentes sea acepta, o sea, lo que dice Yuneman es que su interpretación es que la ofrenda de los gentiles sea aceptada, mientras que Reina Valera dice que en realidad los gentiles son la ofrenda. Eso es muy interesante. Ahora, echémosle un vistazo a mi Biblia israelita nazarena, que solo tengo yo. Bueno, y alguna otra persona puede tenerla por ahí. Aquí ocupa los nombres en hebreo, me encanta cómo dice. Por ejemplo, el versículo 16 dice, al hacerme servidor de Mashiach Hayosh... mi hebreo está cada día peor. Dice, de nuevo, al hacerme servidor del Mashiach Yahoshua para con los gentiles, ejerciendo el servicio sagrado de la buena noticia de Yahvé, para que la ofrenda de los gentiles sea bien recibida. Miren, Yuneman y la Biblia israelita nazarena dice que en realidad la ofrenda de los gentiles y mientras que el texto de Reina Valera dice que en realidad los gentiles van a hacer una ofrenda. Y en una conversación muy interesante con mi querido amigo Alfonso, él decanta por la idea de que en realidad los gentiles son una ofrenda. Entonces, al parecer, el texto griego en este punto es, no sé si ambiguo, pero al haber dos modelos interpretativos, parece que algo debe haber en el texto griego. Veamos cómo dice la TLA, que se da todas las licencias del mundo, ¿no? Y porque me eligió para servir a Jesucristo y ayudar a los que no son judíos. Fíjense qué interesante. Porque obviamente suena mucho mejor los que no son judíos que lo que suena que son gentiles. ¿Ah? Es como cuando hablaban los romanos o los griegos acerca de los bárbaros, ¿no? Para el mundo judío hablar que los demás son gentiles o son los goim, la verdad es que suena bastante mal. Eh, entonces, fíjense cómo lo arregla la TLA. La TLA dice, y ayudar a los que no son judíos. Súper bien TLA. Debo ser para ellos como un sacerdote, ¿cierto? Un liturgo, que les anuncie la buena noticia de Dios, el Evangelio,
y los lleve a su presencia como una ofrenda agradable. También TLA decanta porque los gentiles son una ofrenda agradable. Está dividida la cancha, ¿no? Está bien dividida la cancha. Sería interesante saber qué es lo que dice Luis Alonso Shekel en este texto. Así que si alguien tiene esa lectura de Luis Alonso Shekel, sería sumamente interesante poder tenerla como un texto también a seguir. Bueno, voy a seguir ahora con la NBI. Por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. Ahora viene una parte que yo considero sumamente interesante. Miren lo que dice la NBI. No me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras, versículo 19, mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios. Ahora, este texto para mí es sumamente interesante, pero tremendamente interesante, y les voy a decir inmediatamente por qué. Denme un minuto. Ahí sí. Y les voy a decir inmediatamente por qué. Pablo lo que está diciendo es que no va a decir nada que él mismo no haya experimentado. No va a decir nada que él mismo no haya experimentado. Veamos cómo dice la Reina Valera. Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. No osaría hablar. Y la TLA dice, por lo que Jesucristo ha hecho en mí, puedo sentirme orgulloso de mi servicio a Dios. En realidad, solo hablaré de lo que Cristo hizo a través de mí. Esto nos dice muchísimas cosas. Nos dice mucho porque llegamos a la pregunta de qué significa el Evangelio. Yo debo llegar a esa pregunta de qué significa el Evangelio. ¿Qué significa? Significa que yo debo decir cosas, debo transmitir una información, por más bonita y buena que sea esa información, por lo tanto yo soy un eco. ¿Eso es el Evangelio? ¿Decir cosas? ¿Tomar la Biblia y decir cosas? Dejemos eso ahí por un lado. En segundo lugar, ¿el Evangelio es decir lo que a mí me ocurrió? ¿Y si no me ocurrió nada, pero estoy de acuerdo con las cosas dichas? ¿Puedo hablar de ese Evangelio yo? Fíjense que tenemos dos puntos de vista. Ambos puntos de vista pueden ser súper buenos y pueden ser súper peligrosos. Por eso nosotros tenemos que intentar mezclar esto, ¿no? Porque si le damos más énfasis, por ejemplo, esta mano, si le damos más énfasis a que el Evangelio es decir buenas cosas, la Biblia negra, me encanta este modelo como clásico, Biblia con letras doradas, canto dorado, Recuerdo la primera Biblia que me regalaron. Mi amiga Nadia Martínez, por allá cuando yo tenía como 15, 16 años. Era así, pero era con borde rojo. Si yo creo que el Evangelio es decir buenas cosas, aunque sean cosas espirituales, pero decirlas sin haber tenido una experiencia con Dios, entonces esto puede decantar en proselitismo. Puede decantar en que quiero hacer crecer la iglesia a toda costa. Y puedo confundir esto con buena onda, con coaching, con lo que sea, ¿no? Y de hecho hay iglesias que parece que funcionan bajo ese esquema. Decir buenas cosas, ¿no? Por otro lado, por otro lado, si el Evangelio es decir las cosas que a mí me ocurrieron con Dios, es sumamente positivo, pero también puede ser un problema. ¿Por qué? Porque ¿cómo saber si lo que me ocurrió a mí con Dios es una experiencia con Dios y no fue simplemente el resultado de un montón de emociones que yo tuve en un momento determinado?
y alguien tocó una canción bonita, alguien dijo algo lindo y me emocioné y sentí que eso fue mi relación con Dios. Esto es súper complicado, súper complicado. Fíjense que les voy a contar una historia. Les voy a contar una historia. Eh, Alfonso coloca el texto griego. El texto dice ofrenda de los gentiles, pero el genitivo puede ser interpretado como objetivo o subjetivo. Creo que el contexto favorece el objetivo, o sea, los gentiles como ofrenda. Muchas gracias, querido Alfonso, por esa lectura del texto griego, su original, por supuesto. Muchas gracias, hermano. Yo recuerdo que hace muchos años a mi casa empezaron a venir unos mormones. Y por alguna razón nos llevamos súper bien. Súper bien. Eh, yo sentí que teníamos yo lo sentí, ¿no? Que había como una amistad profunda ahí, ¿no? Y ellos venían toda la semana y yo les había dicho que yo no me iba a ser mormón, que yo pertenecía a la iglesia protestante, etc. Yo tampoco pretendí convertirlos a ellos, ¿no? De hecho, la palabra convertir usada en esta forma como colonizar, ¿no? No me gusta. Yo tampoco esperaba eso, ¿no? No esperaba salir de eso y decirle a la gente, miren, yo convertí a dos mormones al evangelio verdadero, ¿no? No tenía ninguna razón para eso. Eh, y ellos evidentemente intentaban convencerme de su religión. Y recuerdo que todo se transformó en una cosa mucho más interesante cuando ellos se dieron cuenta de que desde el punto de vista del análisis del texto no íbamos a llegar a ningún acuerdo. Yo le dije, nosotros los protestantes tenemos solo la Biblia, la sola escritura, herencia de la Reforma, etc. Y bueno, como ustedes seguramente saben, los mormones, además de la Biblia, tienen como 2 o 3 libros, además del libro de Mormón, tienen la Biblia, Doctrinas y Convenios, la Perla de Gran Precio. O sea, por lo menos los mormones tienen 4 libros sagrados y nosotros tenemos uno. Entonces yo le dije, no hay ninguna posibilidad, no vamos a llegar a acuerdo porque no hay, no hay. Entonces ellos me dijeron, mira, y esto fue súper interesante. Ora en la noche, me dijeron, y pregúntale a Dios si lo que nosotros decimos es verdad o mentira. Y vas a sentir un fuego en tu pecho que va a confirmar la verdad de nuestra religión. Oh, esa onda. Eh, y si lo digo ahora, no es en términos peyorativos, ¿no? No es en términos burlones tampoco. Es en el sentido de que también debemos tener cuidado de intentar hacer que el evangelio sea un sentir cosas. Porque de hecho hay iglesias en donde la gente va para sentir cosas, ¿no? Y donde ofrenda y diezma, porque es como un contrato no escrito, ¿no? Yo vengo y tú me haces sentir cosas. Entonces, por eso hay iglesias en que tienen humo, que tienen luces, es una experiencia sensorial. No es una experiencia solo teológica, sino que es una experiencia sensorial que la gente está teniendo. Y con esto se corre el riesgo de transformar el evangelio en una sensorialidad también. También tiene su peligro, pero resulta que al relacionarnos con Dios evidentemente nos van a pasar cosas. O sea, no puedo relacionarme con Dios y que no me pase nada. Debo relacionarme con Dios y sobre todo si decimos que Dios es un Dios vivo, que Dios es un Dios que da la vida, que el Espíritu Santo da la vida, etc. No podemos relacionarnos con Dios sin que nos pase nada, ¿no? Debe ocurrirnos algo en algún momento desde el punto de vista de la sensorialidad, desde el punto de vista de la emoción, en el punto de vista de que se me paren los pelos, algo tiene que ocurrirnos. Entonces lo que nosotros tenemos que propender es a que tengamos un equilibrio sano entre el texto, ¿cierto? El análisis del texto, la exploración del texto, el camino por el sendero que hemos dicho estos días, no por el camino, sino el bagaje por el sendero, debe ser algo que sea para nosotros importante, pero también lo sensorial debe ser importante. Por eso Pablo dice, miren, yo solo puedo hablar
de lo que me ha ocurrido a mí. Y eso lo encuentro súper interesante. Solo puedo hablar de lo que me ha ocurrido. Miren, lo voy a repetir, el texto de la NBI. Dice, no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho. Fíjense. Fíjense cómo Pablo se autolimita en la entrega del mensaje, porque se corre un tremendo riesgo de transformar el cristianismo en una religión. ¿Cómo transformas tú el cristianismo en una religión? Fácil. Con las dos cosas que yo le dije al principio que funcionan en una religión. Primero, te enamoras de un lugar. Y ese es tu lugar religioso. Por lo tanto, tienes una experiencia física, ¿no? Una experiencia sensorial que puedes palpar, ¿no? Como tu lugar sagrado. Y en segundo lugar, tienes una teología inamovible. Es decir, siempre será esa teología lo mismo. Puedes tener 200 millones de libros, como ocurre con la literatura evangélica, ¿no? Y protestante. Puedes tener 200 millones de libros y todos van a decir más o menos lo mismo. Cuando tienes lo mismo en términos físicos, sensoriales, y tienes lo mismo en términos doctrinales y teológicos, estás en una religión. Eso es una religión. Y eso es sumamente fácil de poder transmitir, ¿no? O sea, te invito a la iglesia, por eso tenemos siempre este problema de confundir iglesia con templo. Te invito a la iglesia y ahora tienes que aprender todos estos principios que son los principios que rigen nuestra denominación. Y bienvenido. Crear una religión desde esa perspectiva es súper fácil. O sea, piensen ustedes en las religiones que se han creado en los últimos siglos. En los últimos 2 siglos se han creado tremendas religiones. Pensemos en los mismos mormones, que son una buena cantidad de millones en el mundo. ¿Qué necesitaron? Un lugar sagrado, ¿cierto? Una religión y textos sagrados para interpretarlos de la misma forma como siempre. Y ¡plup! Tienes una religión de, no sé, 10, 20 millones de personas. Testigos de Jehová, su salón del reino y una doctrina inamovible. ¡Plup! Tienes otra nueva religión. Y así podemos seguir sumando, sumando y sumando. ¿Cómo nacen las nuevas religiones? Necesitas un lugar físico para que tenga estructura y seguridad. Y necesitas una teología que sea siempre la misma para que tengas estructura y seguridad. Con esos dos elementos puede crear su propia religión. Así que si usted quiere, ya sabe cuáles son los dos elementos que necesita. Si a eso le suma un líder carismático, o sea, ¡pah! Pensemos en la iglesia, por ejemplo, el Pare de Sufrir, ¿no? Brasileña, que suma millones y millones de personas en el mundo, que su creador, Macedo, tiene millones y millones de dólares invertidos en televisión, radio, medios, etc. O sea, crear una religión es eso. ¿Cómo usted cree que se crearon los lugares sagrados en el catolicismo? Una gruta, es decir, un lugar físico inamovible y una teología inamovible. ¡Plop! Religión. Entonces, pero la espiritualidad es distinta. La espiritualidad es diferente. La espiritualidad va por el sendero. El sendero no es lo mismo que el camino. Entonces, aquí nosotros tenemos que agradecer a Pablo, como Pablo lo dice, no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Fíjense, no diré nada, sino solo lo que he visto que ha hecho Jesús. Nada más ni nada menos. Entonces, en Pablo incluso encontramos una dinámica distinta, ¿no? Pablo no tiene iglesia. Pablo no tiene, entonces por eso Pablo creó el mundo como un templo, donde él es el liturgo, donde él es el sacerdote, donde él es el ministro y donde las personas, los gentiles o los no judíos, como dice la TLA, serán la ofrenda, ¿no? Vamos a seguir la traducción alfonsiana, ¿no? De este texto. Y los gentiles entonces serán la ofrenda. Por lo tanto, esto nos deja un montón de preguntas para nosotros el día de hoy. ¿Qué es
hablar de qué es hablar de Jesús. ¿Qué seguridad transmitimos cuando hablamos de Dios? ¿La seguridad del lugar y la seguridad de la teología? ¿Eso es? ¿Y dónde queda la dinámica del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu de la vida, que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y lo cantamos, ¿no? ¿Dónde está el Espíritu? ¿Se acuerdan, no? Eh, ¿Qué significa esa libertad frente a estos dos monstruos creadores de religión? El monstruo arquitectónico y el monstruo teológico. Ambas coyunturas tremendamente poderosas y fuertes, ¿no? Eh, Ambas arquitecturas sobre las cuales se sostienen todas las religiones. Porque todas las religiones se sostienen sobre esto. Y el cristianismo no es la excepción. Bueno, sigamos leyendo. Versículo 19. Mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios, a quien, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación. Fíjense, dice, he completado la proclamación. Si uno fuera más quisquilloso en la lectura de este texto, diría, y bueno, y después de esto no hay nada más. O sea, Pablo tenía un proyecto y ese proyecto se acabó acá. He completado la proclamación del Evangelio por todas partes hasta la región de Iliria. En efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de él lo verán, y entenderán los que no habían oído hablar de él. Este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlos. Y ahí termina el versículo 22 de Romanos. Bueno, muchas cosas relacionadas con el templo, ¿no? Muchas cosas relacionadas con el texto, con el mundo sacerdotal, ¿no? Donde Pablo se planta como también un sacerdote. Voy a leer algunas cosas. María José dice, llegué súper tarde, pero quiero estar aquí. Notamos que llegó súper tarde, quería María José, pero la habíamos saludado tempranito, así que le mandamos un abrazo a la distancia. Lucas Lanchi dice, ¿viste la novela Jesús? No, no la he visto. ¿Cuál es? Porque hay tantas, no sé cuál es la novela Jesús. Si me puedes indicar, sería interesante para mí saber. Bueno, y de esa forma llegamos al final de la clase de hoy. La vamos a dejar aquí porque de verdad estoy preocupado. No sé si esta cosa se grabó en algún lado. Entonces, vamos a ver qué ocurre con eso. No quiero repetir la clase. Ok, Eddie dice la ofrenda y el oferente tiene que agradar a Dios. ¿Quién? ¿El acepto? Qué buena pregunta, interesante pregunta. Me parece que el oferente, ¿no? Tiene que agradar a Dios, ¿no? Porque la ofrenda en el Antiguo Testamento debía ser santificada, ¿no? Y por eso dice que Pablo habla de la santificación por medio del Espíritu Santo. Santificada significaba que quería ser apartada, ¿no? Era que había cierto ritual sobre esta ofrenda que era apartada para, y ahí se ofrecía. Pero también el sacerdote tenía que estar limpio, ¿no? La santificación de la ofrenda, por un lado, tiene que ver con la ofrenda y por otro lado tiene que ver con el oferente también. La ofrenda y oferente van como caminando juntos en este lenguaje simbólico que ocupa Pablo entonces en la carta a los romanos. Ya, déjenme jugar un poco con el OBS. Ya, quiero recomendarles mi sitio web. Tengo un sitio web donde pueden ir a mirarlo porque está estrenado hace poquito. Sí, mucha fanfarria, por supuesto. Así que, ¡pam! Ahí está. Lo pueden ver, www.nuag.org. Ahí voy a informar de cursos que voy a hacer, de, bueno, cursos que ya estoy haciendo. Por ejemplo, el curso de Enneagrama ya lo estoy haciendo. Hay como 35 o 40 personas conectadas siguiendo el curso del Enneagrama, que le queda un par de semanas todavía. Los cursos de hebreo, etcétera. Así que pueden revisar ahí la página nuag.org. Le puse el nombre de mi segundo libro porque me encanta, significa reposo. Así que mi trabajo pastoral también va a ir enfocado en este proyecto que tengo aquí. Y bueno, dentro de todo esto que estamos haciendo, quiero recomendarles dos cursos que vamos a hacer desde nuag.org, que comienzan ahora en junio, y voy a colocar aquí la imagen.
y que los va a dar mi queridísimo amigo Rodrigo, quien dio una clase, ¿se acuerdan? Un día en este curso, él pertenece a la comunidad judía de Santiago y dio una clase acerca de la ley judía en Romanos, aquí en la clase, una de las primeras clases que tenemos. Y bueno, él también está trabajando en NUAG y él va a dar dos cursos, así que ahí van a encontrar toda la información, pero están súper, súper interesantes. El primero de ellos se llama El Éxodo de Israel y la Rueda de la Vida. Son 8 clases en donde se va a analizar la salida de Israel de Egipto, pero desde un punto de vista pastoral y desde un punto de vista del nosotros. O sea, lo que va a hacer Rodrigo en el fondo es transformar el viaje del éxodo en nuestro propio éxodo. Y por eso se llama Herramientas para el Cambio. Y va a ser todo vía Zoom, por supuesto, y ahí están toda la información. En NUAG encuentran todo. Y el segundo curso que va a hacer se llama Técnicas Creativas para la Resolución de Conflictos en el Mundo de la Eclesía. O sea, cómo se pueden ir resolviendo conflictos desde un montón ¿cómo se puede decir?, de técnicas para poder llegar a buen puerto cuando hayan conflictos en la iglesia. Entonces, esto es sumamente interesante y por eso tiene un valor por persona, pero también el mismo valor por congregación. De repente un directorio, un concilio de una iglesia dice, oye, está súper interesante esto, que nos enseñen cómo resolver conflictos cuando vengan los conflictos. Bueno, ahí está el curso. Toda la información entonces la van a encontrar a través del sitio nuag.org. Más adelante les voy a comentar unos cursos que voy a partir yo. Tenemos considerado hebreo para este mes de junio también, y va a ser una cosa súper, súper, súper interesante para los que quieran aprender la lengua del Antiguo Testamento. Bueno, y de esa forma, voy a ver si alguien dejó algún comentario. Eh, Grego dice, qué hermosa la fe sencilla, me queda que Jesús me ama y eso es suficiente. Amén. Y voy a ver acá. María José dice, Mir, la clase de ayer no está. Sí está María José, le vamos a enviar la clase. Lucas Lanchi dice, perdón, era chiste ya que hablaste de la iglesia universal. Ya, no importa, hermano, en esta clase son bienvenidos también los chistes. Así que no pasa nada. Se ve genial, Pastor Gran Plus, dice Roberto. ¿Cuándo realizará el curso de Enneagrama? Se viene pronto, creo que tenemos una fecha, el 13 de junio, pero tenemos que revisar algunas cositas todavía antes, pero se viene ahora en junio sí o sí, ¿ya? Ahí en NUAG está toda la información. Ya, les mando un abrazo, estoy con miedo porque no sé qué va a pasar cuando deje de transmitir. Eh, que lo pasen súper bien, nos encontramos mañana para los que quieran a la reflexión bíblica online a las 11, a través de la Iglesia Luterana, por supuesto. A las 11 en punto comenzamos a transmitir. Que tengan un lindo día sábado, un lindo Shabbat. Alfonso, que tengas un bendecido estudio. Gracias a todos, cada uno y cada una de ustedes por compartir este estudio bíblico. Que el Señor les bendiga. Bye bye.